en las polvorientas llanuras aluviales de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates trazaban las venas de la civilización, un mosaico de ciudades-estados sumerias competía incesantemente por la hegemonía. Hacia el año 2350 a.C., la fragmentación era la norma. Uruk, Lagash y Umma eran reinos prósperos, pero sus alianzas eran tan efímeras como las crecidas estacionales, y sus conflictos una constante sangría. En medio de este ajedrez geopolítico, Kish, una ciudad de antigua gloria y tradiciones arraigadas, ostentaba un prestigio simbólico, su rey a menudo reclamando el título de Rey de Kish, un eco de la supremacía de antaño. Era un mundo de templos zigurat que se alzaban hacia los dioses, de escribas que tallaban leyes en tablillas de arcilla y de guerreros que vivían y morían por el honor de su estandarte local. En este escenario de pompa y precariedad, el destino de un hombre anónimo comenzaba a tejerse, silenciosamente, en las sombras de un palacio. Sargón, cuyo nombre significaría más tarde rey legítimo o verdadero rey, irónicamente comenzó su ascenso desde la posición más humilde pero estratégicamente ventajosa, la de copero real del monarca de Kish, Ur-Zababa. En las cortes mesopotámicas, el copero no era un mero sirviente, era un confidente, un catador de venenos, un oído atento a las conversaciones entre los nobles y los consejeros del rey. Su proximidad a la mesa del poder, al aliento del monarca, le otorgaba una perspectiva inigualable sobre las debilidades, las ambiciones y las intrigas que bullían en el corazón de la realeza. Sargón, lejos de ser un simple ejecutor de órdenes, observaba, analizaba las fluctuaciones en el ánimo de Ur-Zababa, las tensiones entre los clanes, el descontento velado entre los sacerdotes y los jefes militares. Cada brindis ofrecido, cada plato servido, era una lección silenciosa sobre el arte de gobernar, sobre la fragilidad inherente a la autoridad y sobre cómo los hilos del poder podían ser manipulados por manos expertas y una voluntad de hierro. La leyenda, tejida a posteriori para magnificar su figura, cuenta de su nacimiento misterioso, abandonado en una cesta de juncos a las aguas del Éufrates, hallado y criado por un jardinero, un relato que resonaría siglos después en otras épicas. Pero más allá de la mitología, el ascenso de Sargón fue un acto de pura voluntad y astucia. Mientras Ur-Zababa, quizás complaciente o miope, se preocupaba por las incursiones del expansionista Lugalzagesi de Umma, un rival temible que ya había unificado Sumer y se proclamaba rey del país, Sargón cultivaba sus propias redes de lealtad. Se dice que el propio Ur-Zababa tuvo sueños premonitorios de su caída y un intento fallido de asesinato contra Sargón, revelando la creciente amenaza que éste representaba. El monarca, paranoico y débil, intentó deshacerse de su astuto copero, enviándolo con mensajes de condena a Lugalzagesi o a la diosa Inanna, en un intento desesperado por eliminarlo. Pero los dioses, o quizás la inteligencia de Sargón, estaban de su lado. El momento preciso de la usurpación se pierde en el tiempo, envuelto en las brumas del mito y el olvido forzado por los vencedores. Sin embargo, lo que sí está claro es que Sargón no esperó a que el destino se manifestara. En un acto de audacia que rompería con los esquemas de la época, movilizó a aquellos que había ganado para su causa. Quizás elementos descontentos del ejército, mercaderes con visiones más amplias, o clanes que veían en Ur-Zababa un liderazgo falto de visión. Con una decisión fría y calculada, Sargón se alzó contra su rey. El palacio de Kish, que había sido testigo de siglos de linajes, de ceremonias y de intrigas, de repente se encontró ante un cambio de guardia forzado. No fue una batalla externa, sino una convulsión interna, un golpe de mano ejecutado con la precisión de quien conoce cada rincón del laberinto del poder.
La purga fue swift y definitiva. Ur-Zababa fue depuesto, exiliado o ejecutado. Su nombre, condenado al olvido o a la infamia. Los leales al antiguo régimen fueron silenciados, sus propiedades confiscadas y sus aspiraciones sofocadas. Sargón, el copero sin linaje, sin la sacralidad de los ancestros reales, se sentó en el trono de Kish. Su ascensión, desprovista de la legitimidad tradicional de nacimiento divino o herencia dinástica, solo podía ser justificada por la fuerza y el éxito. Este acto no fue meramente el cambio de un rey por otro, en una de las muchas ciudades-estado. Fue la manifestación de una ambición sin precedentes, un fuego que ardía con una intensidad distinta, vislumbrando una escala de poder que trascendía las fronteras familiares y los límites de las ciudades amuralladas. Sargón no aspiraba a ser un mero rey de Kish. Al tomar ese primer trono, se preparaba para forjar un imperio, unificar lo que nunca antes había sido unido y reescribir las reglas del poder en Mesopotamia. Su usurpación del trono de Kish fue la chispa que encendió la hoguera de su proyecto imperial, un preludio a la dominación que pronto envolvería toda Sumer. El eco de la usurpación en Kish resonó no como una advertencia para Sargón, sino como el primer gong de una sinfonía de conquistas que cambiaría para siempre el mapa de Mesopotamia. Su ascenso al trono, desprovisto de la pátina de la tradición, exigía una legitimidad forjada en la victoria y el poder absoluto. El principal obstáculo, y a la vez la medida de su naciente ambición, era Lugalzagesi, el rey de Umma, un soberano que ya había logrado lo que ningún otro antes: unificar Sumer bajo su égida, controlando un vasto territorio desde Lagash hasta Uruk-i-Ur, y ostentando el imponente título de Rey de la Tierra. Lugalzagesi era un estratega formidable, un veterano de innumerables campañas, y su hegemonía parecía inquebrantable. Pero Sargón, el antiguo copero, no se inmutó. Su astucia, cultivada en las sombras palaciegas, y su ferocidad, forjada en la dura realidad de una sociedad en constante conflicto, estaban a punto de desatarse. La campaña contra Lugalzagesi fue un choque titánico, una prueba de fuego para el recién ascendido Sargón. Las crónicas acadias, aunque glorifican sin pudor a su héroe, permiten entrever la magnitud del enfrentamiento. Las fuerzas de Sargón, compuestas por sus leales de Kish y una creciente base de guerreros semitas, se encontraron con las veteranas huestes sumerias de Lugalzagesi. La batalla decisiva, o quizás una serie de ellas, tuvo lugar cerca de la sagrada ciudad de Uruk, la perla de Sumer, rodeada por sus legendarias murallas. Sargón, lejos de las tácticas convencionales de asedio o desgaste, optó por la confrontación directa, una estrategia audaz que reflejaba su confianza en su ejército y en su propio genio militar. Sus tropas, descritas como hombres que lo seguían día y noche, eran disciplinadas y estaban imbuidas de una lealtad personal a su líder, una cualidad a menudo ausente en los ejércitos sumerios, más dependientes de las milicias ciudadanas y las lealtades locales. La victoria de Sargón sobre Lugalzagesi fue contundente. El rey de Umma fue derrotado, capturado, y en un acto de humillación calculada para desmoralizar a toda Sumer, encadenado por el cuello y paseado por la puerta de Enlil, en Nippur, el centro religioso más importante del país. Este escarmiento público no era solo un castigo personal, era una declaración brutal y sin ambajes. El antiguo orden había terminado. La caída de Lugalzagesi desmanteló la efímera unidad sumeria que él había logrado, pero solo para ser reemplazada por una unidad mucho más férrea y centralizada, impuesta por Sargón. Con Lugalzagesi fuera del camino, Sargón se lanzó con una implacabilidad asombrosa contra el resto de las ciudades-estado sumerias que aún se aferraban a su independencia.
Una por una, Ur, Lagash, Umma, ahora despojada de su líder, Enimar y Zabala, cayeron bajo el yugo acadio. Los ejércitos de Sargón, moviéndose con una velocidad y coordinación inauditas para la época, se abalanzaban sobre las ciudades, destruyendo sus murallas, símbolo de su autonomía y defensa. Las inscripciones acadias, grabadas en estelas y tablillas con un orgullo desmedido, proclaman cómo Sargón arrasó sus murallas hasta los cimientos, masacró a los gobernantes y llenó de escombros sus campos. No era solo una victoria militar, era una aniquilación simbólica del poder sumerio, una demostración de que ninguna ciudad, por antigua o poderosa que fuera, podía resistir la marea acadia. La ferocidad de Sargón no era gratuita. Respondía a una estrategia imperialista bien definida. Entendía que la mera conquista no era suficiente para forjar un imperio. Necesitaba romper el espíritu de independencia de las ciudades-estados sumerias y establecer un control férreo que trascendiera las lealtades locales. Por ello, no solo destruyó murallas, sino que también reemplazó a los gobernantes locales con administradores acadios leales a él. Los sacerdotes, guardianes de la identidad cultural sumeria, fueron a menudo suplantados o sometidos a la autoridad de templos afines a la ideología imperial. Las rutas comerciales, antes controladas por cada ciudad, ahora se integraban en una red centralizada que beneficiaba a la nueva capital de Sargón. La subyugación de Sumer fue un proceso brutal pero metódico. Sargón no solo ganó batallas, desmanteló estructuras de poder milenarias. Las ricas ciudades, con sus vastos campos de cereales, sus puertos bulliciosos y sus talleres artesanos, se convirtieron en provincias de un imperio naciente. Los ríos, arterias vitales, ahora canalizaban no solo agua, sino también la voluntad de Sargón, uniendo los territorios bajo una única administración, un único gobierno. Esta fue la primera vez en la historia que una entidad política tan vasta, compuesta por naciones tan diversas en cultura y lengua como eran sumerios y acadios, se veía forzada bajo un único cetro. El impacto de esta unificación fue sísmico. La milenaria fragmentación sumeria, con sus constantes guerras entre vecinos, fue silenciada por la autoridad monolítica de Sargón. Pero esta paz impuesta tenía un alto precio: la pérdida de la autonomía local y la imposición de una nueva cultura, una nueva lengua y, en muchos aspectos, un nuevo modo de vida. Sargón, con astucia y ferocidad implacables, no solo había conquistado Sumer, la había transformado, sentando las bases de una unidad política que, aunque nacida de la coerción, sería el modelo para todos los imperios que le seguirían en el Medio Oriente. Su éxito en esta etapa inicial de la conquista fue la manifestación tangible de su extraordinaria capacidad para ver más allá de las fronteras de una ciudad-estado y concebir una visión de dominio universal, un horizonte imperial que pocos antes habían osado imaginar. Tras la implacable subyugación de las antiguas ciudades-estado de Sumer, el visionario Sargón se enfrentó a una nueva y crucial necesidad, la de una capital que no solo centralizara su vasto poder, sino que también encarnara la audacia y la novedad de su proyecto imperial. Kitch, aunque fue el peldaño inicial de su ascenso, arrastraba el peso de viejas tradiciones y lealtades sumerias que no cuadraban con la magnitud de su visión. Sargón no buscaba ser otro rey de Kish entre muchos. Aspiraba a ser el primero de una nueva estirpe, el arquitecto de un imperio sin precedentes. Necesitaba una ciudad que fuera un lienzo en blanco, libre de las disputas ancestrales y los cultos arraigados de los sumerios, una urbe que respirara la esencia de su propia identidad acadia y su ilimitada ambición. Así, en un acto que combinaría la estrategia militar con la mística religiosa, Sargón emprendió la fundación de Agadé,
una ciudad cuyo nombre mismo resonaría con el poder y el prestigio durante siglos. Su ubicación exacta sigue siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología mesopotámica, lo que solo ha servido para alimentar su carácter mítico y resplandeciente. Sin embargo, los indicios textuales sugieren que fue erigida en una posición estratégica, aprovechando quizás una encrucijada de canales y rutas comerciales fluviales y terrestres, o una tierra virgen de una fertilidad excepcional, para asegurar el aprovisionamiento y la comunicación con todas las regiones del naciente imperio. No fue una ciudad que creció orgánicamente a lo largo de los siglos, sino una capital planificada, una declaración de intenciones construida con un propósito grandioso. La fundación de Agadé no fue un mero acto de construcción, fue un ritual sagrado. Sargón, aunque se presentaba como un hombre hecho a sí mismo, entendía profundamente la importancia de la sanción divina en una tierra donde los dioses dictaban el destino. Las crónicas sugieren que consultó oráculos, realizó ofrendas propiciatorias a las deidades acadias y, muy probablemente, a la poderosa Inanna barra Ishtar, que más tarde se convertiría en la patrona de Agadé. Con los sacerdotes oficiando y los astrólogos trazando los auspicios celestes, los primeros ladrillos de arcilla, amasados con paja y la sangre de sacrificios, fueron colocados en los cimientos, invocando la protección y la prosperidad divina sobre la nueva urbe. Agadé no solo sería la ciudad de un rey, sería la morada de los dioses acadios y el centro del cosmos sargónico. Cuando Agadé se alzó, lo hizo con una magnificencia diseñada para impresionar y subyugar. Aunque sus ruinas aún esperan ser descubiertas bajo las arenas del tiempo, las descripciones de épocas posteriores y la evidencia arqueológica de otras ciudades mesopotámicas nos permiten imaginar su esplendor. Sus murallas, ciclópeas y cubiertas de betún brillante, debieron alzarse imponentes, no solo como una defensa inexpugnable, sino como un símbolo de la invulnerabilidad del poder acadio. Sus templos, dedicados a Ishtar y a los grandes dioses acadios, competirían en altura y riqueza con los zigurat sumerios, sus pináculos adornados con oro y lapislázuli, sus interiores resonando con cánticos y el humo del incienso. El palacio de Sargón, el corazón de esta nueva metrópolis, no sería una mera residencia, sino un vasto complejo de salas de audiencias, cuarteles, almacenes y jardines colgantes, donde miles de funcionarios, escribas, guardias y sirvientes ejecutarían la voluntad imperial. Agadé se convirtió en el corazón palpitante del imperio, no solo por su grandiosa arquitectura, sino por su multifacética función. Era, ante todo, el centro administrativo de la primera unidad política de tal escala. Desde sus extensas oficinas de escribas, con miles de tablillas de arcilla meticulosamente archivadas, se emitían los decretos imperiales que regirían la vida de los ciudadanos desde el Golfo Pérsico hasta el Levante. Aquí se recaudaban los impuestos en grano, metales y mano de obra, se organizaban las levas militares y se administraba una red de gobernadores y virreyes acadios que Sargón había instalado en las ciudades sumerias subyugadas. Cada caravana que cruzaba el desierto, cada barco que navegaba el Éufrates, llevaba y traía mensajes, tributos e informes a la capital, creando una vasta red de inteligencia y control. Económicamente, Agadé era un crisol de riqueza y comercio. Con el imperio bajo un control unificado, Sargón pudo garantizar la seguridad de las rutas comerciales, atrayendo a mercaderes de tierras lejanas. Oro y plata de Anatolia, lapislázuli de Badakhshan, madera de cedro de Líbano, cobre de Magán, Omán, perlas de Dilmun, Bahrein, todo afluía a los bulliciosos mercados y almacenes de Agadé. Los artesanos acadios, liberados de las restricciones de las ciudades-estado,
crearon obras de arte y objetos de lujo que superaban en escala y ostentación a los sumerios. Agadé no solo consumía, era un centro de producción y distribución que redistribuía la riqueza imperial, cimentando la prosperidad, al menos para la élite, y la dependencia de las provincias respecto a la capital. Militarmente, Agadé era la sede del ejército de Sargón, una fuerza profesional y perennemente lista que se distinguía de las milicias estacionales sumerias. Desde sus cuarteles masivos, donde los soldados acadios eran entrenados y equipados, se planeaban las futuras campañas y se movilizaban las legiones para sofocar rebeliones o expandir las fronteras. Era un símbolo tangible del poder coercitivo que mantenía unida la vasta extensión de las tierras conquistadas. Culturalmente, Agadé fue un ambicioso experimento de fusión. Si bien la lengua acadia, una lengua semítica, era la lengua oficial del imperio y se enseñaba en sus escuelas de escribas, Sargón no buscó erradicar completamente la cultura sumeria. En cambio, supervisó un proceso de asimilación, donde elementos sumerios, como la escritura cuneiforme y ciertas deidades, fueron adoptados y adaptados por la cultura acadia. Agadé se convirtió en el laboratorio de esta nueva identidad imperial, una metrópolis donde gentes de diversas lenguas y costumbres convivían, forjando una identidad acadia que era a la vez nueva y profundamente arraigada en la rica herencia mesopotámica. Al fundar Agadé, Sargón no solo construyó una ciudad, construyó el concepto de capital imperial. Era una afirmación de su ruptura con el pasado fragmentado de Sumer, una declaración de soberanía absoluta y una visión de un futuro unificado bajo el cetro acadio. Esta resplandeciente y hoy mítica ciudad se convirtió en la encarnación física de su sueño, el corazón palpitante de un imperio que por primera vez en la historia extendía su sombra sobre un territorio que pocos antes hubieran imaginado posible de gobernar desde un único trono. El nacimiento de Agadé marcó el verdadero inicio del imperio acadio, una entidad política que desafiaría los límites conocidos y cambiaría el curso de la civilización. Tras consolidar su poder sobre Sumer y establecer a Agadé como el corazón palpitante de su dominio, la ambición de Sargón, lejos de saciarse, solo se intensificó. Su visión no se confinaba al fértil creciente de Mesopotamia, se extendía hasta los horizontes lejanos, un gran diseño para abarcar todas las tierras conocidas, desde el mar inferior hasta el mar superior. Esto no era un mero adorno poético, representaba un imperativo estratégico, un plan para un imperio construido sobre el control de rutas comerciales vitales, el acceso a recursos preciosos y la inquebrantable creencia en un mandato divino para el dominio universal. Sus legiones, ahora una fuerza veterana y formidable, estaban a punto de embarcarse en campañas que grabarían el nombre de Sargón en los anales de la historia como el arquitecto del primer imperio verdadero del mundo. El mar inferior era la reluciente extensión del Golfo Pérsico, una puerta de entrada a las exóticas tierras de Dilmun, el moderno Bahrein, Magán, Omán y Meluja, la civilización del Valle del Indo. Sargón ya había asegurado su acceso a esta arteria marítima vital, garantizando el flujo de cobre, diorita, madera y perlas que enriquecían Agadé. Pero su mirada se volvió hacia el este, más allá de las verdes llanuras de Sumer, hacia las abruptas faldas de los montes Zagros y las ricas planicies de Elam. Elam, una civilización con su propia historia orgullosa y poderosos reyes, había sido durante mucho tiempo una espina en el costado de Mesopotamia, un formidable rival por los recursos y la influencia. La campaña de Sargón contra Elam fue veloz y brutal. Sus tropas disciplinadas, acostumbradas a las llanuras de Sumer, se adaptaron con letal eficacia a los pasos de montaña y a las ciudades fortificadas del este. Las ciudades de Awan y Susa,
antiguos centros del poder elamita, cayeron ante el asalto acadio. Sargón se jactó de capturar a sus reyes, llevarlos encadenados a Agadé y saquear sus tesoros. Impuso gobernadores acadios, asegurando que la vasta riqueza mineral de las tierras altas elamitas, cobre, estaño y plata, ahora fluiría a las arcas imperiales. Esta expansión oriental fue crucial, no solo por los recursos, sino también para asegurar el flanco este de su floreciente imperio, anticipando futuras amenazas de las tribus montañesas. A continuación, Sargón dirigió su formidable máquina de guerra hacia el norte, hacia los paisajes ásperos y variados de Subartu, una región que se corresponde aproximadamente con la posterior Asiria, extendiéndose hasta lo que hoy es el sureste de Turquía. Eran tierras ricas en madera, metales y piedra, bienes vitales para la construcción y el adorno de su grandiosa capital, Agadé. El terreno era desafiante, caracterizado por colinas onduladas, estepes áridas y formidables cadenas montañosas conocidas en los textos acadios como los Montes de Plata, las cordilleras del Tauro y Amanus, puertas de entrada a Anatolia. Aquí, las legiones de Sargón se enfrentaron no solo a ciudades-estado arraigadas, sino también a tribus montañesas feroces e independientes que nunca se habían doblegado ante ningún poder externo. El ejército acadio demostró su adaptabilidad. Utilizando maniobras rápidas y una fuerza abrumadora, rompieron la resistencia de los pueblos del norte. Las ciudades a lo largo del Tigris, como Asur, una futura potencia imperial, probablemente cayeron bajo su influencia, convirtiéndose en puestos avanzados vitales para controlar las rutas comerciales que serpenteaban por el norte. Las inscripciones de Sargón relatan cómo lavó sus armas en el mar superior, una grandiosa declaración de alcanzar el Mediterráneo. Esta afirmación hiperbólica, aunque quizás no literal en cada detalle geográfico del lavado, significaba el control sobre las rutas comerciales que conducían al mar y una afirmación simbólica de dominio sobre vastas y distantes tierras. Las campañas occidentales fueron quizás las más audaces y estratégicamente significativas. Más allá de Mesopotamia se extendía el vasto desierto sirio, luego los fértiles valles fluviales del Orontes y el Éufrates, que conducían a los prósperos reinos de Mari y Ebla. Estas no eran tierras primitivas, sino sofisticadas ciudades-estado, ricas por derecho propio, que controlaban lucrativas redes comerciales que se extendían por el Levante hasta las costas del mar superior, el Mediterráneo. Mari, famosa por sus archivos palaciegos, era una formidable potencia comercial. Ebla, en el norte de Siria, comandaba un imperio propio, profundamente involucrado en el comercio con Egipto y Anatolia. El avance de Sargón por esta región fue una obra maestra de logística y poder militar. Sus tropas cruzaron extensiones desoladas, lucharon contra gobernantes locales resistentes y finalmente llegaron a las verdes llanuras donde florecían ciudades como Mari y Ebla. El mero hecho de proyectar poder tan lejos de Agadé no tenía precedentes. Ebla, en particular, presentó un desafío. Su destrucción por Sargón se registra con una frialdad escalofriante. Sargón destruyó Ebla y sus alrededores. Esto significó el desmantelamiento sistemático de una estructura imperial competidora, la incautación de su vasta riqueza y la apertura de nuevas vías para la influencia acadia. El logro final y culminante fue el establecimiento de una presencia o influencia acadia que alcanzó los bosques de cedro, los montes Amanus del Líbano / Siria modernos, famosos por sus imponentes árboles, una mercancía preciosa en la Mesopotamia sin árboles, y crucialmente, llegando a las costas del mar Mediterráneo. Si bien se debate cuánto control directo mantuvo Sargón sobre la costa inmediata, el impacto psicológico y económico de alcanzar el mar superior fue inmenso.
Significaba el dominio sobre toda la red comercial que conectaba Mesopotamia con las riquezas de Occidente: estaño, madera, plata y otras valiosas mercancías. Se jactó de haber conquistado el bosque de cedro y la montaña de plata, un resumen conciso de sus ambiciones y logros en el oeste y el norte. Este dominio extenso, que se extendía desde las aguas salinas del Golfo Pérsico hasta la brillante inmensidad del Mediterráneo, fue el primer imperio verdadero en la historia registrada. No era meramente una colección de ciudades tributarias, sino un reino unificado por una administración central, una ideología imperial y, sobre todo, por la fuerza cohesionadora de las legiones de Sargón. En su apogeo, Sargón se proclamó rey de las 4 esquinas del mundo, un título que encapsulaba su creencia en su derecho divino a la dominación universal. Los estandartes acadios, con sus águilas y leones, ondeaban sobre un mosaico de culturas y paisajes, desde los oasis del desierto hasta las fértiles llanuras, desde las cumbres nevadas hasta las costas soleadas. La marcha implacable de sus legiones no solo había extendido el dominio acadio, sino que había redefinido la escala de la ambición política y militar, sentando un precedente que resonaría en los imperios venideros durante milenios. El mundo ya no sería el mismo. Sargón había pintado un nuevo mapa con la sangre y el sudor de sus conquistadores. La inmensa extensión de tierras que Sargón había unido bajo el estandarte de Agadé, desde las costas del Golfo Pérsico hasta los cedros del Líbano, presentaba un desafío sin precedentes para cualquier gobernante mesopotámico. La conquista militar era solo la mitad de la batalla. La verdadera prueba de su genio residiría en la capacidad de forjar una cohesión duradera a partir de un mosaico de culturas, lenguas y tradiciones milenarias. Sargón, un hombre cuyo ascenso había dependido tanto de la astucia como de la ferocidad, comprendió que un imperio de tal magnitud no podía sostenerse únicamente con la espada. Requería una transformación radical en el arte de gobernar, innovaciones administrativas que estandarizaran el comercio y centralizaran el poder de una manera nunca antes vista. El primer pilar de esta nueva estructura imperial fue la sustitución del sistema fragmentado de gobernantes locales. En lugar de permitir que los Ensi o Lugal sumerios mantuvieran una autonomía hereditaria o semiautónoma, Sargón impuso un sistema de gobernadores acadios, leales a la corona y directamente responsables ante Agadé. Estos nuevos Ensi o Shakanakum, gobernadores militares, eran elegidos por Sargón, a menudo entre sus propios veteranos de guerra o miembros de su corte, despojando a la élite sumeria tradicional de su poder político. Su autoridad emanaba directamente del gran rey, no de linajes locales o de los consejos de ancianos. Estos gobernadores administraban las ciudades conquistadas, supervisaban la recaudación de tributos, mantenían la paz y comandaban pequeñas guarniciones acadias, asegurando que la voluntad de Agadé se ejecutara sin titubeos en cada rincón del imperio. Este control directo y centralizado era una ruptura drástica con las confederaciones laxas que habían caracterizado los periodos sumerios anteriores, donde la hegemonía a menudo se limitaba a la supremacía militar y la recaudación de tributos. Una de las innovaciones más cruciales y de mayor impacto en la vida cotidiana fue la estandarización de pesos y medidas. Antes de Sargón, cada ciudad-estado sumeria poseía su propio sistema de unidades de peso, volumen y longitud, un caos de variables que dificultaba el comercio interregional y la recaudación de impuestos. Un gur de grano en Uruk podía ser diferente de un gur en Lagash, y una mina de plata en Ur no tenía el mismo valor que una mina en Nippur. Sargón, con una visión pragmática digna de un gran estadista, impuso un sistema métrico unificado en todo su imperio. El gur acadio, equivalente a unos 300 litros de grano. La mina,
aproximadamente 500 gramos de plata o cobre, y el cubit, alrededor de 50 centímetros, se convirtieron en las unidades universales. Los escribas, sellos y balanzas oficiales de Agade garantizaban la autenticidad y la uniformidad, eliminando la ambigüedad y el fraude, y facilitando enormemente las transacciones comerciales a larga distancia. Esta estandarización no solo impulsó una economía imperial robusta, sino que también fue una poderosa herramienta de centralización, vinculando cada transacción, cada tributo y cada intercambio al sistema de la capital. La gestión de los recursos y la economía también experimentó una transformación radical. Sargón estableció un sistema de tributos regular y riguroso. Las provincias conquistadas no solo debían proporcionar grano y ganado para alimentar a la vasta burocracia y al ejército imperial, sino también metales preciosos de las minas del norte y el este, maderas de los bosques lejanos y mano de obra para los ambiciosos proyectos de construcción de Agade. Los excedentes agrícolas, antes almacenados en los templos locales, ahora se canalizaban hacia los graneros imperiales, lo que permitía a Sargón sostener un ejército profesional a tiempo completo y una corte opulenta sin depender de las volátiles milicias ciudadanas o las contribuciones voluntarias. El tesoro imperial, resguardado en Agade, se convirtió en un vasto depósito de riqueza, acumulando bienes de todo el imperio y simbolizando la capacidad de Sargón para extraer y redistribuir la prosperidad. Para mantener este vasto aparato administrativo, Sargón desarrolló una burocracia sin precedentes. Agade se llenó de miles de escribas, muchos de ellos bilingües en sumerio y acadio, que registraban cada aspecto de la vida imperial, desde los registros de tributos y las raciones del ejército hasta los tratados diplomáticos y las sentencias judiciales. La lengua acadia, la lengua semítica de Sargón, fue elevada a la categoría de lengua oficial del imperio, usada en todas las inscripciones reales y gran parte de la correspondencia administrativa. Aunque el sumerio siguió siendo importante en el ámbito religioso y literario, la difusión del acadio como lengua franca administrativa fue un motor de unidad y un reflejo del nuevo orden. Este cuerpo de funcionarios y escribas, entrenados en las escuelas de Agade, era el tejido conectivo que unía las dispares provincias al corazón del imperio. La infraestructura también fue objeto de la atención de Sargón. Aunque no se han encontrado grandes redes de carreteras imperiales al estilo romano, las crónicas sugieren un mantenimiento y mejoras significativos de los canales y las rutas existentes. Los canales no solo eran vitales para la agricultura, sino que también servían como arterias de comunicación y transporte, permitiendo el movimiento rápido de tropas, funcionarios y mercancías. Se establecieron estaciones de mensajeros para asegurar una comunicación veloz entre Agade y las provincias más distantes, una red de inteligencia y órdenes que acortaba las vastas distancias y permitía a Sargón reaccionar rápidamente a cualquier revuelta o amenaza externa. En el ámbito legal, aunque no existe un código legal sargónico comparable al de Hammurabi siglos después, es plausible que Sargón comenzara a introducir principios de justicia imperial para mediar en disputas interprovinciales o para imponer la ley en casos que afectaran la autoridad central. La idea de un rey justo era poderosa en Mesopotamia, y Sargón, al proyectarse como el garante del orden y la equidad en su vasto dominio, reforzaba la legitimidad de su gobierno y la centralización de la justicia bajo su égida. En esencia, Sargón transformó el arte de gobernar de una colección de reinos autónomos a un imperio unificado y centralizado. Su genio no residió solo en la conquista, sino en la comprensión de que el poder a gran escala requería una administración sofisticada. Al estandarizar, centralizar y burocratizar, Sargón no solo cimentó su vasto reino, sentó un precedente duradero para la gobernanza imperial.
Cada una de estas innovaciones, desde el gobernador acadio hasta la medida estándar de grano, era un hilo que Sargón tejía para formar un tapiz imperial robusto, un entramado de control que buscaba borrar las antiguas fronteras y consolidar todas las ambiciones bajo la sombra omnipresente de Agadé. Esta estructura, aunque rígida y a menudo opresiva para las ciudades subyugadas, representó un salto evolutivo en la historia de la civilización, la primera visión materializada de un estado que abarcaba y administraba un mundo. La conquista militar de Sumer y la fundación de Agadé habían sentado los pilares físicos del imperio acadio, pero Sargón, con la perspicacia de un verdadero visionario, comprendió que la fuerza bruta por sí sola era insuficiente para forjar una entidad duradera. Un mosaico de pueblos, con sus dioses milenarios, sus lenguas distintivas y sus orgullosas tradiciones, no podía ser gobernado eternamente solo con el filo de la espada. Necesitaba un pegamento más poderoso, una argamasa que uniera las almas y las mentes de sumerios y acadios, una identidad imperial cohesionada, tejida a través del idioma y la religión. Este fue el desafío más sutil y quizás el más ambicioso de Sargón, una fusión cultural que transformaría la faz de Mesopotamia. El primer frente de esta ambiciosa campaña fue el lenguaje. El sumerio, una lengua aislada y venerable, había dominado la escritura y el discurso en el sur de Mesopotamia durante milenios. El acadio, la lengua semítica de Sargón y sus seguidores, era un recién llegado en el escenario de la realeza, pero era la lengua de los conquistadores. Sargón no buscó erradicar el sumerio. En cambio, adoptó una estrategia de pragmatismo imperial. Si bien el acadio fue elevado a la lengua oficial de la administración, la corte y el ejército, el sumerio no fue silenciado. La escritura cuneiforme, la invención sumeria que había dado voz a las primeras civilizaciones, fue adoptada sin reservas para el acadio. Las escuelas de escribas en Agadé y en las principales ciudades provinciales se convirtieron en centros bilingües, donde los futuros burócratas y administradores del imperio aprendían ambos idiomas. De este modo, el acadio se convirtió en la lengua franca que conectaba las diversas regiones, facilitando la comunicación y la centralización, mientras que el sumerio conservaba su prestigio como lengua de la literatura, la religión y el saber ancestral. Esta dualidad lingüística, lejos de ser un mero arreglo, fue un acto consciente de ingeniería cultural, que permitió a Agadé hablar con autoridad sin negar el profundo legado de Sumer. Pero fue en el ámbito religioso donde Sargón desplegó su maestría más sutil. El panteón mesopotámico, aunque vasto y complejo, ya compartía muchas deidades con nombres diferentes, como la sumeria Inanna y la acadia Ishtar, o el sumerio Nanna y el acadio Sin. Sargón capitalizó estas similitudes, promoviendo una integración consciente. Los dioses acadios fueron honrados y elevados, pero los antiguos cultos sumerios no fueron reprimidos, fueron subsumidos. Se construyeron templos acadios junto a los sumerios, y a menudo se honraba a la misma deidad bajo nombres bilingües. Esta estrategia buscaba presentar el dominio acadio no como una imposición extranjera, sino como una nueva era divinamente ordenada, una culminación de la voluntad de los dioses para unir la tierra bajo un cetro justo. La joya de esta corona religiosa fue la designación de su propia hija, Enheduanna, como suma sacerdotisa del gran dios de la luna Nanna, Sin en acadio, en la sagrada ciudad de Ur. Este nombramiento no fue solo un acto de nepotismo, fue una jugada política y teológica de una brillantez sin igual. Ur era uno de los centros religiosos más antiguos y venerados de Sumer, y colocar a una princesa acadia en su sacerdocio más alto era una afirmación directa de la autoridad imperial sobre el corazón espiritual sumerio.
Pero Eneduanna fue mucho más que un peón político. Era una mujer de intelecto prodigioso y una poeta sin parangón, la primera autora conocida de la historia. A través de sus himnos y poemas, en particular el magistral Exaltación de Inanna, Ninmeshara, Eneduanna tejió una intrincada teología que fusionaba las tradiciones sumerias y acadias. En sus versos, la ferocidad de la sumeria Inanna se entrelazaba con la pasión guerrera de la acadia Ishtar, elevando a esta diosa del amor y la guerra a una posición de supremacía casi universal, un reflejo celestial del dominio terrestre de su padre. Sus obras no solo eran bellas, eran propaganda imperial sublime, legitimando el imperio acadio como el brazo terrenal de la voluntad divina. Su rol como mediadora entre los dioses y los hombres y entre las culturas sumeria y acadia cimentó una identidad religiosa que trascendía las antiguas fronteras. La iconografía y el arte se convirtieron en vehículos visibles de esta fusión. Mientras que el arte sumerio tendía a ser más formal y estático, el arte acadio, bajo Sargón, desarrolló un estilo dinámico y naturalista, especialmente en la representación de la realeza y la guerra. Sin embargo, no desechó los elementos sumerios, los adaptó. Los sellos cilíndricos, objetos omnipresentes que marcaban la propiedad y la autoridad, mostraban ahora dioses acadios y escenas que glorificaban al emperador, pero a menudo utilizaban motivos y convenciones artísticas sumerias. Estelas monumentales, como la célebre estela de Naram-Sin, nieto de Sargón, pero heredero de esta tradición, representaban al rey como un guerrero divino, ascendiendo triunfante hacia las estrellas, unificando la divinidad del liderazgo con la proeza militar, en una mezcla de simbolismo sumerio y semítico. Estas imágenes, distribuidas por todo el imperio, eran proclamaciones visuales de la nueva identidad imperial. Las vastas redes administrativas y el sistema educativo que Sargón estableció también jugaron un papel vital en esta fusión cultural. Los escribas, que dominaban ambos idiomas y eran leales a Agadé, actuaban como los vasos comunicantes que difundían las leyes, las costumbres y la ideología imperial. Los archivos de tablillas de arcilla, que documentaban la vida del imperio en acadio, se convirtieron en los anales de una nueva era, eclipsando progresivamente los registros locales sumerios. Al fomentar el bilingüismo y una cultura administrativa común, Sargón no solo facilitó la gobernanza, cultivó una élite transcultural que compartía un sentido de pertenencia al vasto y glorioso imperio acadio. Así, Sargón, el copero que se convirtió en conquistador, demostró ser también un astuto arquitecto cultural. A través de la imposición estratégica de su lengua y la hábil integración de las creencias religiosas, forjó una identidad imperial cohesionada que buscaba trascender las divisiones ancestrales. Su ambiciosa fusión de culturas sumeria y acadia fue un testimonio de su genio, una comprensión profunda de que la fuerza más duradera de un imperio reside no solo en el dominio de la tierra, sino en la conquista de los corazones y las mentes de sus súbditos. Esta unidad, aunque a veces impuesta y frágil, fue el armazón ideológico que sostuvo su vasto reino, preparando el escenario para futuras expansiones y consolidando el legado de Sargón como el primer gran unificador cultural de la historia. El vasto tapiz del imperio acadio, tejido con hilos de conquista, administración y fusión cultural, habría sido una quimera efímera sin el instrumento más afilado y contundente de la voluntad de Sargón. Su ejército no era una mera colección de milicias ciudadanas, como las que habían caracterizado las guerras sumerias durante siglos, sino una fuerza revolucionaria, disciplinada y perennemente lista, el músculo implacable que aplastaría toda resistencia y proyectaría el poder de Agadé desde el mar inferior hasta el mar superior.
Este ejército, el primero de su tipo en la historia, fue la encarnación de la ambición de Sargón y la garantía de su dominio. Antes de Sargón, los conflictos mesopotámicos solían ser librados por milicias locales, hombres libres que tomaban las armas de sus hogares para defender su ciudad o atacar a sus vecinos, regresando a sus campos una vez terminada la campaña estacional. Carecían de un entrenamiento unificado, de una cadena de mando coherente y de la visión estratégica a largo plazo que requería un imperio. Sargón rompió con este paradigma. Desde el momento de su ascenso en Kish, y especialmente tras la fundación de Agade, dedicó recursos sin precedentes a la creación de un ejército profesional y permanente. Sus soldados no eran campesinos estacionales, sino guerreros a tiempo completo, mantenidos y alimentados por el tesoro imperial. Eran hombres cuyo propósito principal era el combate, el entrenamiento y la expansión del dominio de Sargón. La base de este formidable ejército estaba compuesta por los acadios, el pueblo semítico que había seguido a Sargón desde sus inicios. Su lealtad no era hacia una ciudad o un templo ancestral, sino hacia el propio Sargón, el líder carismático que los había elevado de las sombras a la cúspide del poder. Esta lealtad personal fue un factor crucial en la cohesión y la moral de las tropas. Se forjó a través del éxito en el campo de batalla, la promesa de riqueza y estatus, y la poderosa propaganda que presentaba a Sargón como un líder elegido por los dioses, especialmente por la feroz diosa Ishtar, y Nanna, la deidad de la guerra y la fertilidad. Las inscripciones glorifican a estos 5.400 hombres que comían pan diariamente ante Sargón, una cifra que incluso si es solo una parte de su fuerza total, indica un ejército permanente de una magnitud asombrosa para el tercer milenio antes de Cristo. La organización de este ejército era una obra maestra de eficiencia. Bajo el mando supremo de Sargón, había generales experimentados y oficiales leales que ejecutaban sus órdenes con precisión. La cadena de mando era clara y directa, una estructura jerárquica que permitía una rápida toma de decisiones y una coordinación eficaz en el campo de batalla. Los soldados acadios eran entrenados en formaciones cohesivas, en el uso estandarizado de sus armas y en tácticas coordinadas que superaban la desorganización de sus oponentes sumerios o de las tribus montañesas. No eran una horda, sino una máquina de guerra bien engrasada. El equipamiento del ejército acadio también reflejaba la visión centralizadora de Sargón. Los soldados estaban uniformemente armados con lanzas de punta de bronce, escudos rectangulares, hachas de guerra y crucialmente arcos compuestos que permitían un mayor alcance y poder de penetración que los arcos simples. La calidad de las armas de bronce era superior, producidas en los talleres imperiales bajo estándares estrictos, lo que garantizaba que cada guerrero estuviera tan bien equipado como el siguiente. Aunque no hay evidencia directa del uso de carros de guerra en el sentido posterior, es probable que se emplearan carros de 4 ruedas tirados por onagros para transporte y, quizás, para ciertas cargas de choque, prefigurando el desarrollo de la guerra con carros. Esta uniformidad y calidad de armamento proporcionaba una ventaja significativa sobre los ejércitos sumerios o los pueblos periféricos, que a menudo dependían de equipamiento más heterogéneo y menos sofisticado. La logística de mantener un ejército tan grande y en constante movimiento era un desafío colosal, y Sargón lo abordó con la misma brillantez administrativa que aplicó a su imperio. Los vastos graneros de Agade, repletos de los tributos en grano de las provincias sumerias, aseguraban un suministro constante de alimentos. Las rutas de comunicación y los canales fluviales, mejorados bajo su reinado, permitían el movimiento rápido de provisiones y refuerzos. En campañas lejanas, el ejército vivía en parte de la tierra, requisando bienes de las poblaciones subyugadas o estableciendo guarniciones fortificadas que servían como bases de suministro y puntos de reabastecimiento.
La capacidad de Sargón para mover y alimentar a miles de hombres a través de vastas extensiones de territorio, sin agotar sus recursos, fue un testimonio de su genio organizativo. La eficacia brutal de este ejército no era sólo el resultado de su disciplina y equipamiento, sino también de una política deliberada de terror y devastación. Sargón no dudaba en emplear tácticas de tierra arrasada, arrasando murallas hasta los cimientos, saqueando ciudades y masacrando poblaciones para desmoralizar a sus enemigos y prevenir futuras rebeliones. La humillación pública de los líderes derrotados, como Lugalzakesi encadenado en Nippur, era una táctica psicológica diseñada para quebrar la voluntad de resistencia. Esta crueldad calculada, aunque horripilante para la sensibilidad moderna, era una herramienta efectiva en la guerra antigua, enviando un mensaje inequívoco. El imperio acadio era invencible y su ira inexorable. El ejército de Sargón no solo conquistó, mantuvo. Cada revuelta, cada desafío a la autoridad de Agadé era sofocado con una velocidad y una fuerza arrolladoras. Los gobernadores acadios en las ciudades provinciales contaban con pequeñas guarniciones, y la amenaza de una respuesta inmediata y devastadora de las legiones imperiales, estacionadas estratégicamente o movilizadas rápidamente desde Agadé, mantenía el orden. La mera reputación de su ejército, forjada en innumerables victorias, a menudo era suficiente para disuadir la disidencia. Así, el ejército de Sargón se convirtió en mucho más que una herramienta militar. Fue el pilar fundamental del Estado imperial. Fue el motor que impulsó las fronteras del imperio hasta límites insospechados, la mano que impuso la unidad sobre la diversidad y la voz que proclamó la supremacía de Agadé. Representaba la manifestación física de la inquebrantable voluntad de Sargón, el símbolo más potente de su poder absoluto. Al transformar las milicias en una máquina de guerra profesional y disciplinada, Sargón no solo aseguró su propio reino, sentó el precedente para todos los grandes imperios venideros, desde los asirios y persas hasta los romanos, quienes emularían sus métodos para proyectar poder y controlar vastas extensiones de la civilización. La eficacia brutal de sus legiones fue el cimiento sobre el que se erigió la primera gran estructura imperial de la historia humana. En el cénit de su glorioso reinado, cuando Agadé resplandecía como el ombligo del mundo y las legiones acadias habían lavado sus armas en los mares inferior y superior, el imperio de Sargón parecía una construcción eterna, cimentada en la fuerza y la astucia. Bajo la superficie de esta unidad impuesta, sin embargo, las brasas de la discordia nunca se extinguieron del todo. Las antiguas ciudades-estado de Sumer, con su orgullosa historia de milenios, sus dioses ancestrales y sus lenguas venerables, no habían olvidado la autonomía que Sargón les había arrebatado. La paz impuesta tenía un costo elevado, y en la plenitud del poder de Agadé, el resentimiento acumulado estalló en una desesperada oleada de rebeliones, amenazando con desmantelar el primer gran imperio antes de que se solidificara del todo. Las semillas de esta revuelta masiva se habían sembrado desde el primer momento de la conquista. Sargón había reemplazado a los Ensi y Lugal sumerios, sus reyes y gobernadores con linajes sagrados y raíces profundas en sus comunidades, por sus propios administradores acadios. Estos nuevos señores, ajenos a las costumbres locales, a menudo hablaban una lengua diferente y, aunque podían ser eficientes, carecían de la legitimidad inherente que los sumerios esperaban de sus líderes. La imposición de gobernadores militares, que recaudaban tributos rigurosos para alimentar la vasta burocracia de Agadé y el ejército imperial, se sentía como una carga onerosa. Los excedentes agrícolas, antes destinados a los templos locales y a las necesidades de la ciudad, ahora se desviaban hacia la capital, privando a los templos sumerios de su influencia económica y, con ello,
de su poder religioso y cultural. La fusión cultural, tan ambiciosamente impulsada por Sargón, también generaba fricciones. Aunque la suma sacerdotisa Enheduanna, hija de Sargón, había hecho esfuerzos prodigiosos por unificar los panteones sumerio y acadio, muchos sumerios veían en la exaltación de dioses como Ishtar y en el predominio del acadio una afrenta a su patrimonio sagrado. Las estelas y sellos que glorificaban a Sargón como un líder casi divino, un rey de las cuatro esquinas, chocaban con la concepción sumeria de sus propios Ensi como meros administradores de las ciudades-estado, siendo los dioses los verdaderos dueños del poder. Esta imposición ideológica, por muy sutil que fuera, era una erosión constante de la identidad sumeria. Además, la longevidad del reinado de Sargón, aunque un testimonio de su capacidad, también jugó en su contra. Las generaciones más jóvenes de sumerios, que no habían presenciado la brutal eficacia de la conquista original, habían crecido bajo el yugo acadio. Para ellos el imperio no era una novedad temible, sino la realidad opresiva que conocían. El orgullo ancestral, alimentado por siglos de civilización independiente, seguía vivo, susurrado en los zigurats y en los hogares, esperando el momento propicio para rugir. La constante presencia de guarniciones acadias, aunque disuasoria, también era un recordatorio diario de la ocupación, un irritante constante que inflamaba el deseo de libertad. El momento para el levantamiento llegó en la etapa final del reinado de Sargón, un periodo en el que el gran rey, aunque aún formidable, podría haber estado envejeciendo, o quizás su atención estaba dividida por nuevas amenazas en las fronteras lejanas del imperio. Las fuentes acadias, aunque redactadas para glorificar la supresión de la rebelión, hablan de todas las tierras, de costa a costa, en rebelión contra él. Esto sugiere una conspiración masiva, o al menos un estallido coordinado, que abarcó la totalidad del sur de Mesopotamia, desde Eridu en el extremo sur hasta Kish y Nippur en el corazón de Sumer. Las ciudades sumerias, que habían sido el primer peldaño del ascenso de Sargón, se alzaron como un solo cuerpo, con una ferocidad que reflejaba la desesperación de su causa. Uruk, la legendaria ciudad de Gilgamesh. Ur, la capital de los reyes que habían comerciado con tierras lejanas. Lagash, la rival de Umma, ahora unidas en su resistencia. Y la sagrada Nippur, cuyo templo de Enlil era el centro religioso de Sumer. Todas ellas se convirtieron en epicentros de la revuelta. Los gobernadores acadios fueron derrocados, sus guarniciones masacradas y las murallas, que Sargón había arrasado, comenzaron a ser reconstruidas con una celeridad frenética. No fue un simple motín, sino un intento existencial por restaurar el antiguo orden, de expulsar al extranjero y recuperar la soberanía perdida. Los templos, que habían sido silenciados o cooptados, volvieron a ser los centros de la resistencia, sus sacerdotes invocando a los dioses sumerios para que se alzaran contra el impío Sargón. Las milicias ciudadanas, armadas con las armas que habían escondido o forjado de nuevo, se unieron a los ejércitos de los antiguos Ensi que regresaban del exilio o se levantaban de entre las sombras. Era una oleada de fuego y furia, una marea de hombres y mujeres sumerios que preferían morir luchando por su libertad antes que vivir bajo el yugo acadio. La situación para Agade se volvió precaria. Las rutas comerciales se cortaron, el flujo de tributos se detuvo, y la autoridad de Sargón fue desafiada no en las lejanas fronteras, sino en el propio corazón de su imperio. Los mensajeros llegaron a Agade con noticias cada vez más sombrías: fortalezas sitiadas, guarniciones diezmadas, ciudades clave caídas. La vasta y gloriosa capital, que se había alzado como un faro de poder, se encontró de repente rodeada por un mar de rebelión.
El desafío era directo y sin paliativos. Las ciudades subyugadas de Sumer no solo negaban la legitimidad del emperador, sino que buscaban desmantelar por completo su creación. Esta desesperada oleada de rebeliones representó la prueba más grande para Sargón y su joven imperio. Era un momento de crisis, donde el destino del primer estado imperial colgaba de un hilo. El gran conquistador, que había forjado un imperio a partir de la nada, ahora debía luchar por su supervivencia, no contra enemigos externos en tierras lejanas, sino contra los mismos pueblos que había sometido. La furia de Sumer se había desatado, y el clamor por la libertad resonaba en todo el país, exigiendo una respuesta que decidiría si el sueño de Sargón se consolidaría como una realidad duradera o se desvanecería en el polvo de la historia. La desesperada oleada de rebeliones que había incendiado Sumer, desde las fértiles riberas del sur hasta las puertas del corazón acadio, representaba la prueba definitiva para el imperio de Sargón. No era una escaramuza fronteriza ni un levantamiento aislado, sino una convulsión generalizada que amenazaba con deshacer en un instante la labor de décadas, el vasto tapiz de conquistas y administraciones tejido con tanta audacia. Agadé, el faro de su poder, se vio sitiada por las noticias de ciudades recapturadas por los sumerios, de gobernadores acadios derrocados y de los antiguos dioses sumerios invocados en clamores por la libertad. La vida de Sargón, que había comenzado en la oscuridad y se había elevado a la luz del dominio universal, ahora pendía de un hilo, desafiada por la misma tierra que había sometido. Pero el gran conquistador, forjado en la adversidad, no era un hombre que se doblegara fácilmente. Su tenacidad era legendaria, una fuerza de la naturaleza tan implacable como los propios ríos mesopotámicos. En lugar de ceder al pánico o a la desesperación, Sargón respondió con la fría determinación de un depredador que defiende su territorio. Su edad, si bien avanzada, no había mermado su genio militar ni su voluntad de hierro. Desencadenó sobre Sumer la furia de su ejército profesional, esa máquina de guerra disciplinada y perennemente lista que había forjado meticulosamente. Los 5.400 hombres que comían pan diariamente ante Sargón y las innumerables legiones auxiliares fueron movilizados con una rapidez pasmosa, transformando la amenaza de la desintegración en una oportunidad para reafirmar su autoridad con una brutalidad inquebrantable. La reconquista de Sumer fue una epopeya de campaña tras campaña, de asedio tras asedio. Sargón no buscó la diplomacia ni las negociaciones, buscó la aniquilación de la resistencia. Sus tropas, equipadas con lanzas de bronce, arcos compuestos y escudos protectores, marcharon como una marea de hierro sobre las ciudades rebeldes. La táctica era directa y devastadora. Los asedios eran breves y feroces, seguidos por la sistemática destrucción de cualquier símbolo de la autonomía sumeria que hubiera resurgido. Las murallas, que las ciudades habían comenzado a reconstruir con la esperanza de su libertad, fueron una vez más arrasadas hasta los cimientos, sus ladrillos dispersos como polvo por el viento, un mensaje visual inconfundible de la inutilidad de la resistencia. Cada victoria de Sargón no era solo un triunfo militar, era una declaración política y psicológica. En la ciudad sagrada de Nippur, corazón espiritual de Sumer, donde el dios Enlil era venerado por todo el país, Sargón reinstaló su control con especial celo. Restauró el orden en el templo de Enlil, asegurando que la veneración a los dioses, aunque sumerios, se llevara a cabo bajo la égida acadia. Esto no era un acto de respeto, sino una cooptación estratégica. Demostrar que incluso los dioses de Sumer reconocían la supremacía de Agadé. Las ciudades que habían sido baluartes de la rebelión, como Uruk, Ur y Lagash, experimentaron la ira renovada de Sargón.
Sus inscripciones narran cómo derrotó una y otra vez a los ejércitos de Uruk, cómo arrasó sus ciudades y derribó sus murallas. Se jactó de haber capturado y ejecutado a los líderes rebeldes, exhibiendo sus cuerpos encadenados o empalados como un gélido recordatorio del precio de la insurrección. No fue suficiente con ganar, tenía que aplastar el espíritu de la revuelta, extinguir cualquier chispa de esperanza que pudiera encender futuras insurrecciones. La ferocidad de Sargón se manifestaba en la escala de la represión. Las fuentes hablan de vastas masacres, de poblaciones enteras diezmadas, de campos arrasados para negar el sustento a los futuros rebeldes. Los excedentes de grano y ganado eran confiscados con aún más rigor, y los templos sumerios, aunque no siempre destruidos, eran despojados de sus riquezas y sometidos a un estricto control acadio. La hija de Sargón, Enheduanna, la suma sacerdotisa de Ur, que había intentado tender puentes culturales, incluso ella se enfrentó a la expulsión temporal durante estas revueltas, un testimonio de la virulencia del sentimiento antisargónico y de la naturaleza totalitaria de la respuesta imperial. La campaña de Sargón para sofocar las rebeliones no fue un evento único, sino un ciclo constante de represión y reafirmación. Las inscripciones acadias, con su característico tono de autoglorificación, relatan cómo Sargón, en la vejez, se enfrentó a desafíos cada vez mayores. En su vejez, todas las tierras se rebelaron contra él y lo asediaron en Agadé. Incluso se describe un intento de asalto directo a la capital, un momento de peligro existencial. Pero una y otra vez, Sargón salió y los derrotó. Esta reiteración no es solo retórica, refleja la realidad de un imperio naciente que era constantemente probado y un emperador que con cada prueba reafirmaba su dominio. La estrategia de Sargón no era solo militar, era una exhibición de poder absoluto. Quería que cada hombre, mujer y niño de Sumer supiera que el imperio era indestructible, que su voluntad era inquebrantable. Al aplastar repetidamente cualquier intento de rebelión, Sargón no solo restauró el control físico, sino que también reforzó la idea de la inevitabilidad acadia. Creó un precedente aterrador. La libertad sumeria era una ilusión, y cualquier intento de alcanzarla sería recibido con una fuerza tan abrumadora que el costo superaría con creces cualquier posible beneficio. El imperio no solo no se doblegaría, se levantaría más fuerte y más resuelto con cada desafío. Al final de este tormentoso período, Sargón había reafirmado su control con una tenacidad legendaria. El imperio, aunque sacudido hasta sus cimientos, se mantenía en pie. Agadé continuó siendo la capital indiscutible, su palacio el centro de un vasto aparato administrativo que, aunque momentáneamente interrumpido, se restablecía con cada victoria. Los tributos volvieron a fluir, las guarniciones acadias regresaron a sus puestos, y la Pax Acadiana, una paz impuesta por la fuerza, se extendió una vez más sobre las llanuras de Sumer. Sargón había demostrado, más allá de toda duda, que su imperio no se doblegaría fácilmente. Pero la cicatriz de estas rebeliones masivas, la semilla de la discordia sembrada por la represión constante, permanecería latente, un recordatorio del precio de la unidad forzada y una advertencia de la fragilidad inherente a un poder construido sobre el yugo y la espada. Este capítulo de su reinado no solo aseguró su supervivencia, lo cimentó como un símbolo de resistencia inflexible, aunque a un costo que eventualmente pasaría una factura a sus sucesores. Tras décadas de un reinado férreo y sin precedentes, en las que Sargón había transformado un puñado de ciudades-estado en el primer imperio conocido de la historia, el gran conquistador finalmente partió. Su muerte, como a menudo ocurre con las figuras legendarias de la antigüedad, quedó envuelta en las brumas del tiempo y la mitología, aunque las inscripciones acadias,
incluso al lamentar su ausencia, daban cuenta de una vida de luchas constantes hasta el final. No fue una jubilación pacífica. Los últimos años de Sargón habían sido un torbellino de rebeliones sofocadas con su tenacidad legendaria. Al exhalar su último aliento, Agadé, el corazón de su creación, dejó de latir al ritmo inquebrantable de su voluntad para comenzar un pulso incierto. Dejó tras de sí un imperio vasto, sí, una proeza arquitectónica y militar inigualable, pero también intrínsecamente fracturado, cuyas grietas profundas comenzarían a ensancharse bajo el peso de su propia grandeza. La inmensidad del imperio sargónico, que se extendía desde los fértiles valles del Golfo Pérsico hasta los bosques de cedro del Levante y las montañas de la actual Anatolia y Elam, era una manifestación palpable de su genio. Sin embargo, esta misma extensión era su talón de Aquiles. No era un estado orgánico, forjado a lo largo de siglos de evolución cultural y alianzas naturales, sino una creación súbita y coercitiva, impuesta por la espada. Sargón había logrado unificar a sumerios y acadios, agentes del este y del oeste, bajo un solo yugo, pero la homogeneidad cultural y política que aspiraba a crear era todavía incipiente y superficial. Las raíces milenarias de las ciudades-estado sumerias, con sus propias identidades, dioses y tradiciones, eran demasiado profundas para ser arrancadas o asimiladas completamente en apenas unas décadas. Sus hijos, Rimush y Manishtushu, ascendieron al trono cargando con la monumental sombra de su padre, una herencia tanto gloriosa como onerosa. Rimush, el primogénito, fue el primero en tomar las riendas. Inmediatamente se vio enfrentado a la cruda realidad de la fragilidad imperial. Las mismas ciudades sumerias que Sargón había aplastado repetidamente y que quizás esperaban un cambio de política con el nuevo monarca, se levantaron de nuevo en una oleada de revueltas desesperadas. No era una simple negación de la autoridad de Rimush, era un rechazo a la propia existencia del imperio acadio. Ur, Umma, Lagash, Adav, Zabala, Kish. Prácticamente todas las ciudades del sur de Mesopotamia volvieron a encender la llama de la independencia. Era la venganza latente, el eterno anhelo de libertad de pueblos que habían sido los arquitectos de la civilización antes de la llegada de Sargón. Las inscripciones de Rimush son un testimonio desgarrador de su reinado, describiendo un ciclo ininterrumpido de campañas para sofocar estas rebeliones. Rimush, rey del mundo, derrotó a Ur y sus ciudades, mató a 8.040 hombres y llevó cautivos a 3.600. Proclaman sus sellos y monumentos, casi duplicando las cifras de masacre de su padre en algunas ocasiones. La ferocidad de la represión se intensificó, un intento desesperado por imponer el orden a través del terror absoluto. La sangre tiñó los canales y los campos de Sumer una y otra vez, mientras Rimush luchaba por reafirmar el control de Agadé. Sin embargo, cada victoria, por sangrienta que fuera, no erradicaba el problema. Simplemente lo posponía, alimentando un ciclo interminable de resentimiento y represalias. La semilla de la discordia, plantada por la constante mano dura de Sargón, ahora florecía en una cosecha amarga para sus hijos. Pero las presiones no solo venían de dentro. Las fronteras del imperio, extendidas hasta sus límites naturales por Sargón, eran porosas y constantemente amenazadas por pueblos periféricos que habían sentido la expansión acadia. Los elamitas, humillados por Sargón, buscaban recuperar su autonomía en el este. Las tribus montañesas de los zagros, como los gutis, una fuerza de las montañas que hasta entonces había sido más una molestia que una amenaza existencial, comenzaron a intensificar sus incursiones, aprovechando la inestabilidad interna. Las regiones del norte, Subartu, también se inquietaban, y los pueblos hurritas,
que se afianzaban en las zonas limítrofes, comenzaban a proyectar su propia influencia. El imperio acadio, concebido como una fuerza expansiva, se encontraba ahora en una posición defensiva, luchando por mantener lo que ya había conquistado. Manishtushu, que sucedió a su hermano Rimush tras un posible asesinato palaciego. Las crónicas son ambiguas, pero la corta duración y el violento final de los reinados de los primeros sucesores de Sargón sugieren una intensa lucha por el poder dentro de la propia corte acadia. Heredó esta misma vorágine de conflicto. Sus inscripciones también hablan de campañas contra Elam y de esfuerzos por consolidar las rutas comerciales marítimas en el Golfo Pérsico, lo que sugiere que la estabilización de las fronteras externas y el mantenimiento de la economía imperial eran prioridades apremiantes. Buscó reafirmar el poder acadio a través de la ostentación y la riqueza, patrocinando ambiciosos proyectos de construcción y erigiendo estatuas de sí mismo, una clara señal de su intento por emular la grandiosidad de su padre. Sin embargo, el esfuerzo constante para mantener un imperio que no había nacido del consenso, sino de la conquista, estaba agotando los recursos y la moral. La autoridad de Agadé, aunque nominalmente extendida por todo el vasto territorio, dependía en gran medida de la presencia militar y de la fuerza bruta. Sin el carisma incomparable y el genio militar de Sargón, la lealtad de los gobernadores provinciales, muchos de ellos nombrados por el propio Sargón, era más frágil. La centralización administrativa, tan innovadora en su concepción, requería una mano firme y omnipresente para funcionar. Las vastas redes de tributos y comercio podían ser interrumpidas por cualquier revuelta local, y la necesidad de movilizar ejércitos constantemente para sofocar cada levantamiento era una sangría económica y humana. Así, al partir, Sargón legó a sus hijos un imperio que era una maravilla de su tiempo, pero también un coloso con pies de barro. Un reino que era testimonio de una ambición sin límites, pero que también llevaba la marca indeleble de la represión y la coacción. Rimush y Manishtushu, a pesar de sus propias capacidades militares y administrativas, se vieron consumidos por la incesante lucha por mantener la unidad. Sus reinados fueron periodos de consolidación forzada, de batallas interminables para preservar el legado paterno ante las crecientes presiones internas de las ciudades subyugadas que anhelaban la libertad y las amenazas externas de pueblos que esperaban su momento para desafiar el poder de Agadé. El gran diseño de Sargón, el imperio que abarcaba el mundo, ya mostraba signos de la fractura inevitable que eventualmente lo llevaría a su trágico desenlace. Una lección perdurable sobre la naturaleza efímera del poder forjado únicamente por la espada. El reinado de Sargón, una epopeya de conquista y unificación, había forjado el primer imperio del mundo, una vasta amalgama de culturas y pueblos unidos por la fuerza de una voluntad inquebrantable. Sin embargo, en la plenitud de su poder y en los reinados de sus sucesores directos, Rimush y Manishtushu, se hizo dolorosamente evidente que la imposición constante de la autoridad, por brutalmente eficaz que fuera, sembraba una semilla de discordia que lentamente, pero de manera inexorable, minaría los cimientos del gran edificio acadio. Este fue el precio de un imperio nacido de la conquista, y no de un consenso orgánico o una evolución cultural natural. La constante represión fue el veneno lento que corroyó el alma del imperio. Las ciudades-estados sumerias, con su milenaria historia y su arraigado sentido de independencia, no aceptaron la pax acadiana de buen grado. Cada levantamiento, sofocado con una ferocidad aún mayor que el anterior, alimentaba un resentimiento profundo y una sed de venganza que simplemente se ocultaba, esperando la próxima oportunidad. La destrucción de murallas,
Las masacres de poblaciones, la imposición de gobernadores extranjeros y la confiscación de riquezas no crearon lealtad, sino un ciclo vicioso de odio y sumisión forzada. Los hijos de Sargón heredaron un imperio que era una olla a presión, donde el descontento burbujeaba bajo una fina capa de orden. Rimuşimanistushu dedicaron la mayor parte de sus reinados a sofocar revueltas internas en Sumer, en lugar de consolidar o expandir el imperio, una sangría constante de recursos y vidas que agotaba el músculo militar y la moral de Agadé. El costo económico de esta represión incesante fue monumental. Mantener un ejército profesional de miles de hombres, en constante movimiento y equipamiento, era una carga insostenible a largo plazo. Aunque Sargón había centralizado la recaudación de tributos, esta riqueza se drenaba de las provincias para alimentar a Agadé y a su ejército, empobreciendo a las poblaciones locales y privándolas de los recursos necesarios para su propia prosperidad. La interrupción constante de las rutas comerciales debido a las rebeliones internas también dañaba la economía imperial, al reducir el flujo de bienes y la capacidad de Agadé para redistribuir la riqueza. La vida en las provincias, lejos del esplendor de la capital, se volvió una lucha por la supervivencia, con escasez de mano de obra debido a las levas militares y la devastación de los campos. Esta fragilidad económica generalizada solo exacerbó el resentimiento hacia el poder central. La erosión de la identidad cultural y religiosa también jugó un papel crucial. Aunque Sargón había intentado una fusión ambiciosa, la imposición del acadio como lengua administrativa y la elevación de las deidades acadias sobre las sumerias, a pesar de los esfuerzos de Enheduanna, fueron percibidas como una agresión cultural. Los sumerios veían sus templos, antes centros de poder político y económico, ahora sujetos al control acadio, sus sacerdotes relegados o cooptados. Esta injerencia en lo más sagrado de su cultura minó el sentido de legitimidad del imperio. Para los sumerios, el dominio acadio no era divinamente ordenado, sino una blasfemia, una afrenta a sus propios dioses tutelares que habían bendecido sus ciudades durante milenios. Esta percepción de ilegitimidad, más allá de la fuerza bruta, se convirtió en una debilidad fundamental. Sargón, un usurpador, había justificado su gobierno con la victoria y el favor divino, pero sus sucesores carecían de su carisma y su genio. La idea de un rey legítimo, que su propio nombre, Sargón, significaba, era una paradoja constante en un imperio sostenido por la coerción. Los ensi sumerios, incluso cuando eran depuestos, conservaban una legitimidad ancestral en la memoria de su pueblo, una llama que nunca se apagó del todo. El imperio acadio no logró transformar la obediencia en una lealtad arraigada, porque nunca superó la narrativa de la conquista. Y luego estaba la ominosa sombra de la maldición divina. En Mesopotamia, el éxito y el fracaso de un gobernante o un imperio siempre se interpretaban como reflejos de la voluntad de los dioses. La incesante serie de revueltas, la violencia interna y las crecientes presiones externas que enfrentaron los sucesores de Sargón y que culminarían en la caída de Agadé, fueron atribuidas retrospectivamente a una ofensa divina. La maldición de Agadé, un lamento literario sumerio posterior, aunque centrado en el reinado de Naram-Sin, nieto de Sargón, encapsula perfectamente esta visión. Narra cómo Naram-Sin, en su desmedida soberbia, destruyó el Ekur, el templo de Enlil en Nippur, el dios principal del panteón sumerio. Este acto de impiedad provocó la ira de Enlil, quien convocó a los Gutis, las serpientes de las montañas, para devastar Akkad y Sumer, transformando la orgullosa Agadé en ruinas y llevando el hambre y la destrucción a la tierra. Si bien históricamente la caída fue más compleja, la narrativa de la maldición divina servía como una poderosa explicación cultural
para el colapso del imperio. La soberbia de Sargón y sus herederos, su desprecio por las tradiciones y los dioses sumerios, finalmente les había pasado factura. No era solo la fuerza de los enemigos lo que minaba el imperio, sino la pérdida del favor divino, una enfermedad que devoraba el espíritu del reino desde dentro. Las luchas internas por la sucesión también debilitaron la casa de Sargón. El asesinato de Rimush, atribuido a sus propios cortesanos, y el ascenso de Manishtushu en un ambiente de intriga palaciega, revelaron una profunda inestabilidad en el mismísimo corazón de Agadé. Los líderes que debían encarnar la unidad y la fuerza del imperio estaban demasiado ocupados luchando entre sí o defendiéndose de conspiraciones internas. Esta fractura en la cúpula del poder se reflejaba en una menor eficacia administrativa y una señal de debilidad que las provincias y los enemigos externos no tardaron en explotar. Así, la vasta creación de Sargón, aunque formidable en su concepción, portaba en sus entrañas los gérmenes de su propia destrucción. La semilla de la discordia, sembrada por la mano dura de la conquista, regada por el resentimiento de los pueblos subyugados, cultivada por el agotamiento de los recursos y la ilegitimidad cultural, y finalmente maldecida por la ira divina o la percepción de ella, lentamente minaba los cimientos del gran imperio acadio. No fue un colapso repentino, sino una corrosión gradual, un goteo constante que finalmente socavó las poderosas murallas que Sargón había erigido. El imperio no se rompió por un único golpe cataclísmico, sino que se desmoronó por la acumulación de tensiones internas, un gigante fatigado por su propia ambición, esperando el empujón final que lo llevaría al olvido. La grandeza de Sargón, paradójicamente, contenía la clave de la eventual caída de su linaje. La formidable edificación que Sargón había erigido, el primer imperio conocido del mundo, no fue inmune al paso del tiempo ni a las implacables fuerzas de la historia. Las semillas de discordia sembradas por la constante represión, el agotamiento de los recursos por las incesantes campañas y la percepción de una maldición divina que persiguió a sus sucesores, finalmente cosecharon su amargo fruto, tras el glorioso aunque turbulento reinado de Naram-Sin, el nieto de Sargón que se atrevió a divinizarse en vida, y los esfuerzos de su hijo Sharkal y Sharri por mantener la unidad, el imperio acadio comenzó su desmoronamiento inexorable. Agadé, la resplandeciente capital, corazón palpitante de aquel vasto dominio, no solo cayó. Su ubicación misma se borró del mapa, transformándose en una leyenda, una ciudad mítica cuya grandeza solo sería evocada en los lamentos y epopeyas posteriores. Hacia el 2150 a.C., unos 150 años después de su fundación, el imperio acadio sucumbió ante la presión combinada de las revueltas internas y la invasión de los gutis, un pueblo montañés del Zagros, a quienes las crónicas sumerias describirían como una plaga sin rey ni ley, la encarnación del caos que engulló el orden acadio. La caída del imperio acadio sumió a Mesopotamia en una edad oscura de fragmentación y desorden. Los gutis, incapaces de establecer una administración centralizada comparable a la acadia, gobernaron a través de una federación laxa de señores de la guerra, sembrando el caos y la inestabilidad. Ciudades sumerias como Lagash, bajo el sabio Gudea, lograron un resurgimiento local, pero la visión de una Mesopotamia unificada parecía desvanecerse en el olvido. Sin embargo, este colapso, lejos de borrar la huella de Sargón, solo sirvió para cimentar su legado como el gran innovador, el arquitecto de una nueva forma de poder que, aunque efímera en su primera encarnación, resonaría a través de los milenios y sentaría las bases para todos los futuros estados imperiales. El impacto más profundo y duradero del imperio acadio fue la invención del concepto de imperio.
Antes de Sargón, el mundo conocido era un mosaico de ciudades-estado, cada una con su propio dios tutelar, sus leyes y sus fronteras celosamente guardadas. Sargón rompió este paradigma. Él demostró que era posible unificar vastos y diversos territorios bajo una sola autoridad central, un solo rey que se proclamaba rey de las 4 esquinas del mundo. Esta idea, la de un poder universal que trascendía las identidades locales y étnicas, fue una revelación política. Aunque el imperio acadio colapsó, la idea del imperio no lo hizo. Se convirtió en el modelo aspiracional para todos los estados que le siguieron. La tercera dinastía de Ur III, el renacimiento sumerio que sucedió a la era Guti, emularía conscientemente el modelo administrativo acadio, incluso adoptando el título de Rey de Sumer y Akkad, una clara admisión de la profunda influencia de Sargón. En el ámbito de la administración y el gobierno, Sargón sentó precedentes revolucionarios. Sus innovaciones de un sistema de gobernadores provinciales, los Shakanakum, leales a la corona en lugar de a linajes locales, la estandarización de pesos y medidas para facilitar el comercio y la recaudación de impuestos, y la creación de una vasta burocracia centralizada en Agadé, fueron el manual del buen gobierno imperial. Estas estructuras, perfeccionadas a lo largo de los siglos, fueron adoptadas y adaptadas por los imperios babilónicos y asirios. La capacidad de proyectar el poder administrativo a través de una red de funcionarios leales, la creación de un tesoro imperial y el control centralizado de los recursos fueron lecciones fundamentales aprendidas de la experiencia acadia. Militarmente, la contribución de Sargón fue igualmente transformadora. Él fue el pionero de la creación de un ejército profesional y permanente, una fuerza disciplinada y siempre lista, mantenida y equipada por el Estado, en contraste con las milicias estacionales. Este modelo, que permitía la proyección de poder a larga distancia y la respuesta rápida a las amenazas, se convirtió en la norma para todos los grandes imperios futuros. Los asirios, los grandes guerreros de Mesopotamia posterior, estudiarían y refinarían las tácticas acadias, incluyendo la ingeniería de asedio, las formaciones de infantería y el uso del terror psicológico para subyugar a los enemigos. La capacidad de Sargón para alimentar y mover a miles de hombres a través de vastos territorios sentó las bases de la logística militar imperial. Cultural y lingüísticamente, el legado de Sargón fue imborrable. El idioma acadio, la lengua semítica de los conquistadores, se elevó a la categoría de lengua franca administrativa y diplomática. Aunque el sumerio experimentó un breve resurgimiento con Ur III, el acadio nunca desapareció. Se convirtió en la lengua dominante de Mesopotamia, evolucionando hacia los dialectos babilónico y asirio que perdurarían durante casi 2000 años. La escritura cuneiforme, una invención sumeria, fue adaptada por los escribas acadios, y la tradición bilingüe que Sargón fomentó aseguró que gran parte del conocimiento sumerio se transcribiera y preservara en acadio, actuando como un puente cultural crucial. El arte y la iconografía acadios, especialmente en la representación del rey como un ser heroico y divino, también dejaron una marca profunda. La estela de Naram-Sin, aunque de su nieto, es el epítome de esta visión. El rey ascendiendo triunfante sobre sus enemigos, deificado en vida, una figura imponente que domina el campo de batalla. Esta iconografía imperial, que glorificaba al monarca como un guerrero elegido por los dioses, influyó en el arte y la propaganda real de los imperios posteriores, desde los reyes de Ur III hasta los asirios y los persas, que adoptaron la imagen del gran rey. Más allá de lo tangible, Sargón se convirtió en una figura legendaria y arquetípica. Su historia, la del copero sin linaje que ascendió al trono y forjó un imperio, se contó y se reescribió durante siglos. Se le glorificó en la literatura,
Se le citó como ejemplo de gobernante y conquistador, y se le invocó como una fuente de legitimidad para reyes posteriores. La leyenda del nacimiento de Sargón, que lo presenta como un niño abandonado en una cesta a las aguas del río, se convirtió en un tropo literario perdurable, resonando en historias de otros héroes y fundadores de imperios. No solo fue un rey, fue el modelo del rey imperial. En definitiva, la caída del Imperio Acadio no fue un final, sino una transformación. Aunque la estructura política se derrumbó, los cimientos de la civilización mesopotámica habían sido irrevocablemente alterados. Sargón no solo construyó un imperio, construyó el plano para todos los futuros imperios. Su visión de una autoridad centralizada, un ejército profesional, una administración estandarizada y una cultura imperial unificada, aunque lograda con ferocidad, proporcionó el vocabulario y la gramática de la estatalidad a gran escala. A pesar de que las arenas del tiempo engulleron a Agadé y los gutis dominaron Mesopotamia por un breve período, la marca indeleble de Sargón permaneció grabada en el alma de la civilización, un testimonio eterno de que un solo hombre, con ambición y genio ilimitados, podía cambiar el curso de la historia para siempre. Su legado no fue solo un recuerdo, sino una guía, una poderosa referencia para todo aquel que aspirase a gobernar el mundo.